familia. Bienvenidos. Estamos en familia y queremos disfrutar este tiempo especialmente para aprender. Hay cosas muy interesantes y cosas muy importantes que como padres tenemos que conocer. Y el tema de hoy es un tema difícil de hablar, pero muy necesario de hablar. Queremos hablar del aborto. Y para eso invitamos a una persona muy especial, muy querida, que nos puede ayudar. Ella es la doctora Angélica María Sarmiento. Ella es especialista en ginecología y obstetricia. Así que muy bienvenida. Muchísimas gracias. Y para mí es un placer estar aquí Hablando en Familia con ustedes y con toda la teleaudiencia compartiendo este gratísimo momento. Bueno, el placer es nuestro. Y el tema del aborto de repente es un tema que como padres nos cuesta de hablar. Y tal vez como madres más bien sabemos que en algún momento deberíamos hablar por lo menos a nuestras hijas y estoy convencida también a nuestros hijos sobre ese tema. Sí, sí. Pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿En qué momento? ¿O cómo empezamos el tema? Ya. Bueno, como todas las cosas de la vida, ¿no es cierto? Los hijos van teniendo distintas etapas. Sí. Y se van presentando a lo largo de la vida, también a veces por situaciones que los chicos ven, ya sea en un programa de televisión, o que salen en los diarios, o que está en el debate público, ¿no? El tema. Entonces, en esas oportunidades, o que hay un programa de tele que toca el tema, es una buena oportunidad en que ya está planteado el tema, aprovechar para ver un poquito qué piensan los chicos, qué saben los chicos, y en base a lo que ellos ya tienen de información que hayan podido recoger, ya sea en el colegio o en otros medios o lo que sea, ir sembrando, ir aclarando dudas y estar con una actitud muy abierta para que los chicos puedan preguntar y puedan acudir a los padres, que son los mejores y principales educadores de los hijos, para saciar sus dudas y que no después vayan a internet o vayan a una compañerita o a un amigo para preguntarle las cosas que los padres no se animaron a decir. Claro, pero los padres deberían esperar hasta que sus hijos entren en secundaria o de repente ya antes uno debería ver, ¿saben? ¿Manejan ese tema? ¿Escucharon a alguien? Yo pienso que depende mucho de las circunstancias, ¿no? Depende mucho de las circunstancias. Los padres tienen que conocer a cada hijo. A veces dos hijos a la misma edad son muy diferentes. Hay veces en que se dan en la escuela situaciones que se plantean. Ahora cada vez más se está incorporando esta temática ya en los libros del colegio. Entonces, cuando los padres perciben que el hijo está con dudas, se está planteando, a veces, aunque el chico no pregunte, pero cuando el padre le conoce realmente al hijo, puede percibir cuál es el mejor momento. Hay que tratar de no adelantarse demasiado porque se le puede crear un problema que el chico no estaba teniendo, pero sí cuando se percibe que el chico está con la pregunta, igual que con el tema de la sexualidad, cuando se percibe que ya escuchó algo, que ya comentó algo, que en el grupo de los compañeros salió el tema por algún motivo, o que vieron una película que los padres saben que toca, aunque sea de pasada ese tema, es el momento oportuno para hablar. Bueno, y a los varones sí o sí también hay que informar sobre el aborto. Claro, claro. Los padres de un hijo son dos, un hombre y una mujer, ¿no? Claro. Entonces, el hombre tiene tanto derecho y está tan involucrado, digamos, como la mujer en el inicio de la vida, como también en el caso del aborto, que es el final de una vida humana, ¿no? Bueno, ¿y por qué es tan difícil de hablar de ese tema? ¿Qué es lo que nos hace tan difícil, inclusive a los adultos? Es un tema que no hablamos tan a menudo en Hablando en Familia. Creo que es la segunda vez que tocamos en estos años ese tema. Entonces, ¿qué es lo que nos hace tan difícil? Bueno, yo pienso que es difícil porque todos tenemos una tendencia muy marcada, ¿no es cierto?, a lo bueno, a lo positivo, a defender la vida, ¿no? Y entonces, bueno, estos temas que van tan en contra de lo que es la naturaleza humana, de por sí fuerzan un poquitito nuestra natural inclinación, entonces cuesta un poco más hablar. A eso se suma, pienso, en algunos casos por lo menos, que tal vez hayan pocas herramientas, entonces uno a veces tiene miedo a hablar,
o de iniciar la conversación con los hijos, porque no sabe si va a tener todas las herramientas para contestar las preguntas de los hijos, o uno tiene miedo por ahí de no satisfacer o de no convencer. Entonces, a veces puede ser también un poquito de ignorancia, ¿no? O un poquito de falta digamos, de elementos, de herramientas educativas como para poder animarse, sentirse seguro y decir, bueno, en este tema me animo a que me pregunten, entonces saco el tema. Bueno, y el aborto, si tenemos que buscar una base, digamos, bíblica, espiritual, en la Biblia siempre se habla de la vida, pero lo que yo no me acuerdo, por lo menos en este momento, en alguna parte si se menciona el aborto, algo adicional. Bueno, yo la verdad que no tengo un manejo, digamos así, tan amplio de todos los libros de la Biblia como para saber si en algún momento se menciona en forma más explícita, pero tengo entendido que en cualquier Biblia están entre los mandamientos el no matarás, ¿no? Que incluye la vida en todas las etapas de la vida, ¿no? Desde la concepción hasta la muerte natural de la persona. En el documento, por ejemplo, del juramento hipocrático, Hipócrates fue un médico del siglo IV antes de Cristo, y él dice explícitamente: no administraré a ninguna mujer embarazada un veneno abortivo, ni tampoco le pondré un pesario en el útero que produzca un aborto, ¿no? O sea, esas son dos frases explícitas que hablan sobre, digamos, el deber del médico en todas las instancias de defender la vida y no dejarse seducir a veces por las tentaciones que pueden llevar a una persona a querer pretender tal vez a veces solucionar un problema sin darse cuenta de que las consecuencias de un aborto son mucho mayores y más graves, ¿no?, que las de un embarazo que en un momento determinado podría ser no deseado. Ay, ese tema de repente la gente normal no maneja y dice, bueno, hay un problema y tenemos que solucionar y de repente quieren solucionar. Yo en el fondo, no sé, no quiero creer que alguien realmente quiera eliminar un ser vivo pequeño, indefenso. Pero las complicaciones de la vida creo que muchas veces causan tantos conflictos. Hay un artículo muy interesante de Paul Swope, que es un psicólogo de la Caring Foundation, que es una institución de Estados Unidos en defensa de la vida, que ha hecho un estudio muy interesante sobre qué es lo que hace que una mujer recurra al aborto como un medio de solución para un embarazo no deseado, ¿no? Y las conclusiones son realmente interesantísimas. Él, cuando publicó su artículo, lo llamó el aborto fracaso de la comunicación. Tenemos que ir a una pausa justo cuando se pone interesante, así que después de la pausa vamos a escuchar a qué conclusión llegó ese psicólogo con su estudio. Vamos a la pausa. Papá y mamá se querían mucho y por eso un día nací yo. Nací, lloré, festejé mi cumple, me alegré, me enamoré por primera vez, estudié y me gradué, conseguí mi primer trabajo y toda mi vida me trajo hasta aquí. Los dolores musculares como las molestias articulares, la aplicación del revitalizador orgánico JAG en esas regiones dolorosas han demostrado ser un buen coadyuvante en el tratamiento médico. De igual manera, el uso del revitalizador orgánico JAG en los ejercicios respiratorios de las afecciones bronquiales han demostrado beneficios satisfactorios. Yo le invito y recomiendo su uso. Comenzar el día con buenas noticias. Frases motivadoras en tu celular. Suscríbete enviando OK al 3080. Nuestra clase política es lamentable. Lo más importante para un líder es
logros, resultados. Los pueblos no tienen los gobiernos que se merecen, los pueblos tienen los gobiernos que se les parecen. Los enemigos de la libertad de prensa siempre están acechando. La improvisación en materia económica es mortal. Empresas y empresarios, domingos 21 horas. Hay un libro que nos puede ayudar como padres, se titula Aborto. ¿Qué sabe sobre él? Y de repente, si no podemos hablar abiertamente con nuestros hijos, pero sabemos que ellos buscan información, necesitan para una amiga, un amigo, entonces en Reflexión, Música y Libros pueden buscar este material. Doctora, usted dijo que se hizo un estudio. ¿Por qué una mujer llega a ese punto? Sí. Y a ver, ¿a qué conclusión llegaron? Bueno, entonces Paul Swope habla, ¿no es cierto?, de que una mujer, cuando se encuentra en una situación de un embarazo no deseado, lo que le lleva a decidir sobre qué hacer no es la parte más racional de su cerebro, digamos, ¿no? Sí. Sino se inclina mucho a dejarse llevar por la parte emocional, o más bien afectiva. Sí. Entonces, en ese momento ella siente como que nada puede salir, nada bueno puede resultar de un embarazo no deseado. Ajá. Y se ve entre las distintas alternativas como que todas las alternativas son malas. Y ella siente en ese momento que la vida del feto pone en riesgo su propia vida, en el sentido de una muerte social. Ajá. Dice, o sea, una mamá, una señora o una chica que no tenía previsto embarazarse y de repente se ve embarazada, piensa, este embarazo termina con mi vida tal cual la conozco. O sea, ya no voy a poder seguir estudiando, si está en mis planes seguir estudiando, no voy a poder, qué sé yo, el día de mañana tener una familia o lo que sea, mis padres me van a echar de mi casa. Sí. Entonces ella se siente como que es o ella o el bebé, o sea que sí o sí uno de los dos van a morir o tienen que morir. O muere ella como mujer, como la mujer que se conocía hasta ese momento, o muere el bebé. Entonces, es muy interesante que ante las tres alternativas que uno habitualmente ve sobre la mesa, que son, bueno, seguir con el embarazo, enfrentar, tener el bebé. La otra alternativa es tener el bebé, pero darlo en adopción. Y la tercera alternativa, que podría ser el aborto. Ella ve, por ejemplo, que la adopción es la peor de las tres alternativas en esa situación. Y uno le llama muchísimo la atención y dice, ¿por qué? Porque ella dice, eso sería una doble muerte. En primer lugar, muero yo porque tengo que exteriorizar el embarazo, llevarlo hasta sus últimas consecuencias, los 9 meses, todo el mundo va a ver que estuve embarazada. Entonces, muere mi vida como es ahora y además quedo como una pésima mujer, como una pésima madre ante todos los demás, porque fui capaz de dar a mi hijo en adopción. Qué terrible. Y además, dice ella, voy a seguir atormentada el resto de mi vida por el futuro de ese hijo. ¿Quién lo tiene? ¿Dónde está? Atormentada por el hecho de no saber si va a ingresar otra vez en mi vida el día de mañana. Así cuando yo ya haya formado una familia, de repente no va a aparecer. Entonces, es increíble pensar que ante las alternativas, ella ve esa como la peor opción y por eso muy rara vez acude a esa opción. La segunda alternativa que ve, que es tener el hijo y quedarse con el hijo, lo ve como una muerte social. El hijo va a vivir, pero a costa de mi muerte. Y la tercera alternativa la ve como la peor, como la mejor. O sea, porque bueno, va a morir el bebé, pero era chiquitito. Y es increíble que, dice este autor, que ninguna de las mujeres que decide el aborto piensa que el aborto es bueno. O sea que en todos los casos ella ven que el aborto es malo y que es un mal, pero en esa situación afectiva le parece el mal menor. Entonces, ¿qué propone este autor y la Caring Foundation? Entonces propone apuntar, ¿no es cierto?, a la autoestima de la mujer, apuntar a que la mujer tenga la fortaleza de ánimo tal de poder incorporar ese cambio repentino en su vida, que es la maternidad, como algo positivo en su vida y darse cuenta afectivamente, no racionalmente, afectivamente,
que ella puede seguir viviendo y que puede seguir estudiando y que puede tener una familia y que puede hacer frente a todo, ¿no es cierto?, con el hijo. Entonces, la sociedad inmediata es sumamente importante. La sociedad es muy inmediata, es importante, pero más importante es, digamos, el apoyo psicológico y afectivo que se le dé a esa mujer. O sea, las mujeres que caen en el aborto no son mujeres que sepan menos sobre fetología, podríamos decir. No es que la mujer no sepa que ya es una vida humana, no es que la mujer no sepa que ya le late el corazón, no es que la mujer no sepa, no es una cuestión de mayor conocimiento, es una cuestión de afectiva, ¿no es cierto?, y de autoestima, de poder decir yo puedo. La alternativa es ¿puedo o no puedo? Claro, pero generalmente como padres, si una adolescente, nuestra hija se queda embarazada, no ayudamos de ninguna manera a levantar autoestima, todo lo contrario. Claro, o sea, lo ideal sería, ¿no es cierto?, justamente, si uno quiere defender la vida, entonces apoyar no solamente a una hija en esa situación, sino también a una sobrina, a una vecina, a una desconocida. Compañera de uno de nuestros hijos. Exactamente, o sea, hacerle ver, bueno, te estamos apoyando y apoyar de manera efectiva también, porque uno puede decir, no, te apoyo, pero después, bueno, no te apoyo nada, ¿no? Claro. Entonces, o sea, sobre todo como ir a la base, ir a los miedos. ¿Cuál es su miedo? Su miedo es que su vida social como tal termina. Entonces, su sueño de vida. Exactamente, hay que apuntar ahí y decir, vos podés, podés seguir estudiando, te vamos a ayudar, una guardería, no sé qué, vos podés, y hay que hacerle ver la grandeza que implica la adopción. Hay que hacerle ver la otra cara que ella no está viendo sobre la adopción, que es la grandeza de poderle, en primer lugar, poder darle la posibilidad de vivir a un niño, que es el mayor don que puede tener una persona, el don de la vida, y en segundo lugar, la grandeza que significa darle a unos padres que tienen un corazón muy grande y que desean con toda su alma tener una familia, darle la posibilidad de volcarse de lleno a ese hijo como propio, ¿no? Entonces, sacarle los miedos con respecto a la adopción también, ¿no? Y posibilitarle, en todo caso, ¿no?, que haga tal vez un viaje por unos meses para que no sea tan visible la situación cara a los compañeros, cara a los amigos, cara a la familia, cara a los demás, para que ella se sienta después con esa fuerza y esa fortaleza de enfrentar la situación, seguir con el embarazo adelante. Y lo mismo se debería hacer en el caso de que se quedó embarazada por una violación, entonces. Por supuesto, o sea, el hijo no es el que violó. ¿No? O sea, yo suelo decir, en la legislación paraguaya y en la mayoría de las legislaciones del mundo, no hay pena de muerte para un violador. Puede ser que en algún país haya, pero por lo menos en la mayoría de los países no existe pena de muerte para el violador. ¿Y por qué entonces vamos a ejecutar una pena de muerte para el hijo del violador? No hay ningún caso en el cual se castigue con pena de muerte al hijo de un culpable de un delito X. Sí, cualquiera que sea. Se culpa al que cometió el delito, al culpable, pero no al hijo, ¿no? Sería como un gran retroceso penal, ¿no? y social y humano, en humanidad podríamos decir, digamos, aceptar como una posibilidad que se ejecute la pena de muerte para un niño solamente por el hecho de que su padre cometió el delito de una violación. Y hay que tener en cuenta que esa mujer que ya sufrió todo el daño emocional de la violación, la vamos a someter a un segundo daño mucho mayor, que es el daño inmenso del aborto. Es muy interesante y son tantas cosas que de repente como personas normales no sabemos, no entendemos y juzgamos a cualquiera y es como que lo crucificamos en vez de ayudar a levantar. Vamos a la pausa y después seguimos. Las mejores prendas de vestir para damas, caballeros y niños las encontrás en Ávila, con 10% de descuento mencionando este programa. Te esperamos en Cruz del Defensor 207, Casi Quesada, Ávila.
madre no es madre por dar a luz a un hijo. Es madre por hacernos sentir dueños del mundo, su mundo. Dar vida es como dar un abrazo. Es un gesto recíproco que no discrimina. Es para enfermeros, artesanos, deportistas, chiperas o rockeros. Dar vida es paciencia, dedicación, es creación. No tiene límites en el tiempo, pero sí un comienzo. Alimentarse bien te llena de vida. Se avanza de manera considerable en el reclamo de un precio justo por la energía que se cede a Brasil. Miércoles 6 de abril, 23:30 horas. La Cámara de Diputados de Brasil aprueba la nota reversal y Paraguay se encamina a recibir en compensación por cesión de energía de $120 millones a $360 millones, 240 millones más. Estos son hechos. El cambio no se detiene. Llegó el nuevo limpiador multiuso Incabril, ahora con citronela. Mantén tu casa limpia y libre de mosquitos. Es un producto con calidad Inca. Deima de Kerling con tu nutrición y salud, el programa de la familia paraguaya. Encuentros semanales con recetas prácticas y nutritivas de calorías controladas. Deima de Kerling con tu nutrición y salud, los domingos a las 9:30 por Red Guaraní Satelital. No convoco nada más. Aparte hay que pagar la rescisión de contrato. Yo le pido, señora Estrada, que se vaya. Váyase. Usted fracasó. Usted ya no sabe manejar y se le fue el plantel de las manos. Así que váyase. Sí, le tengo que reconocer, Molina y Cáceres son jugadores que tienen una voluntad de hierro y empujan a los demás con desorden. Pero sí, porque el Manzoni sabrá mandarle a Barreto que le ponga el gol para que lo coma mejor. A los 6 segundos se comió un gol. A los 6 segundos te puede comer un gol a los 6 segundos, pero pasemos el favor. Pero igual. Para decidir vas a encontrar. Bueno, si hablamos de un tema como este tema realmente nos pone de repente nerviosos, sentimos tensión y necesitamos el vibromasajeador Jack para relajarnos, para pensar claramente y conversar con nuestros hijos. Un tema como este, porque podemos ayudar. Entonces ustedes busquen su vibromasajeador. Bueno, doctora, y si queremos conversar con los chicos y ellos preguntan, ¿cuándo empieza la vida? ¿Empieza recién cuando se ve a la mujer, se nota que está embarazada? Cuando hablamos del aborto es tan importante saber cuándo empieza la vida. Ya. Sí, siempre es mejor con los hijos hablar en positivo, hablar de la vida y no de la muerte, ¿no? Sí. La vida comienza en el instante mismo en que se unen el óvulo con el espermatozoide, ¿no? La vida comienza en el momento primero en que ese embrión es unicelular, tiene una sola célula que tiene la mitad de la carga genética de la mamá, la mitad de la carga genética del papá, pero esa personita ya es única e irrepetible. Qué lindo. Única en el mundo, con su alma, con su cuerpo, con su psique, con todos los elementos propios, ¿no es cierto?, que le van a posibilitar a lo largo de la vida ir desarrollando todas sus potencialidades, ¿no? Entonces, en el momento en que se une el óvulo con el espermatozoide, comienza la vida humana.
tiene, aunque sea una sola célula, tiene automovimiento, tiene autorreproducción. La madre ni sabe. La madre no hace nada y sin embargo tiene autorreproducción. Es un ser que por lo tanto está vivo y que es un ser que tiene toda la carga genética, todos los cromosomas correspondientes a la especie humana. Entonces, es un ser humano, es un ser vivo humano. Entonces, eso pienso que es como la prueba más tangible y más clara para un niño, ¿no es cierto?, de explicarle. Tiene cromosomas humanos, no es pera, no es patata, no es pollo, no es gallina, no es chancho, es humano, y tiene vida propia, autónoma, y simplemente necesita, ¿no?, de el cobijo, de la alimentación, de la protección más especial, podríamos decir, dentro del cuerpo de la mamá durante esos primeros 9 meses. Pero después, durante toda la vida, seguimos siendo seres dependientes, ¿no? Por más que nos encanta ser independientes, ¿no? Nadie puede vivir solo en este mundo. Todos dependemos de los padres, del cariño de los padres, de la alimentación de los padres. Por decir, un ternerito, nace, ya medio se para, la mamá lo lame un poco y ya puede solo ir caminando hasta la parte de atrás de la vaca y empezar a mamar. Ahora, si un bebé cuando nace, la mamá lo deja así tirado solo, no puede hacer nada, porque aún en el momento del nacimiento seguimos siendo totalmente dependientes y lo vamos a seguir siendo durante toda la vida. Por más que tengamos 80 años, uno sigue necesitando de los demás. Entonces, esos argumentos que a veces se dicen, no, pero todavía no es, no es una persona porque necesita de los demás. Bueno, entonces ninguno somos personas, porque todos necesitamos de los demás. Realmente. Pero ahora, si entendemos que desde la concepción, cuando se unen el espermatozoide con el óvulo, son un ser humano. Ahora, si viene el tema del aborto y nos dice, bueno, pero hasta tanto tiempo se puede hacer esta y esta práctica, hasta tanto esto y esto. ¿Por qué no se informa realmente qué sucede? ¿Qué sucede al bebé? ¿El bebé se da cuenta que está amenazado en algún momento? Bueno, depende mucho de la etapa en que uno realiza la intervención abortiva, podríamos decir, ¿no? O sea, así como a lo largo de la vida humana hay muchos cambios y de repente al final de la vida uno puede ir perdiendo ciertas facultades y no darse cuenta cuando una persona puede querer venir a agredirnos, ¿no? Por eso siempre son más víctimas de los asaltos y todo las personas ancianas y las personas mayores, porque tienen menos reflejos, menos capacidad de salir corriendo. Entonces, un bebé al inicio de su desarrollo, también en los primeros momentos no tiene toda la capacidad sensorial necesaria para detectar que hay algo que lo puede estar viniendo a dañar. Entonces, por ejemplo, si el aborto se realiza en los primeros 10 días desde la concepción a través de haber ingerido una píldora del día después o porque la mujer tiene colocado un dispositivo intrauterino, entonces cuando el bebé llega al útero, porque la vida comienza en la trompa uterina, cuando el bebé llega al útero no se puede anidar, no se puede meter, no se puede agarrar, porque resulta que está el DIU, entonces se muere. Entonces en ese estadio el bebé todavía no puede sentir que se lo está matando porque no tiene la sensorialidad, los sentidos desarrollados. Por supuesto que es un homicidio igual al que se pudo haber producido en una persona de 90 años. Es un ser humano que fue eliminado. Pero cuando el feto ya es un poquitito más grande, cuando el bebé ya tiene un desarrollo, ya, por ejemplo, que ya tiene ciertas, las receptores sensoriales, hay ecografías que han filmado el momento en que se está realizando un aborto y se ve que el bebé huye de la cureta que está raspando el útero para sacarlo, ¿no? O sea, el doctor Nathanson, que es un famoso médico norteamericano, que por pensar que hacía un bien, por pensar que ayudaba, hizo muchísimos abortos en su vida. Cuando se desarrolló la tecnología de la ecografía y él vio, porque vino una persona
a monitorear por ecografía mientras él hacía un aborto, bueno, tuvo un cambio radical en su vida y se convirtió en un defensor de la vida humana muy grande, porque él vio cómo el bebé se escapaba de la cureta, huía de la cureta, porque se daba cuenta de que eso estaba dañando su medio ambiente y que le estaba causando un daño. Y se trataba de un embarazo de 4 meses y medio de embarazo. Donde supuestamente, según muchos, es permitido. Bueno, hay que, cuando se habla de permitido, podríamos decir permitido por quién. Claro. ¿Quién nos puede permitir quitarle la vida a otro ser humano? Sí. Es un tema un poquito... muy difícil. Difícil, sí, ¿no? O sea, moralmente podríamos decir, nadie tiene derecho a quitar la vida humana a nadie. Nadie. ¿no? Y el derecho, incluso la Constitución paraguaya dice que la Constitución y el derecho defienden la vida humana en general desde la concepción. Dice clarísimamente las palabras desde la concepción. Y está penado, está penado por el derecho, tanto civil como por el derecho penal, está penado tanto el hacerse un aborto como el hacer un aborto a otra persona. Entonces, nuestros médicos legalmente no pueden hacer un aborto. O sea, no. Y si yo me voy y pido uno, también soy culpable de pena. Por supuesto, de pena legal. Pero aparte de eso, ningún médico puede, digamos, abogar que moralmente tiene derecho a matar. O sea, son dos cosas distintas, lo que es el plano moral y el plano legal. Hay cosas que son inmorales y que no están penalizadas por ley. Claro. Mentir, ¿no? O por ejemplo, deshonrar a la propia madre. Nadie se va a ir preso por eso, pero es inmoral. ¿Cómo yo voy a injuriar a mi propia madre? Todo el mundo capta que eso es contra la moral, pero no está penado por ley. O sea, nadie se va a ir a la cárcel por insultar a la propia madre. Inmoral, pero no penalizado. Bueno. Ahora, los peores, digamos, delitos morales están además penalizados por la ley civil, civil y penal, para escarmentar, es como para demostrar, bueno, esto es tan grave que además de la culpa moral que vas a tener por hacerlo, también vas a tener que pagar un resarcimiento a esa mujer a la cual le hiciste ese aborto de tantos millones, por todo el daño que ella va a tener que sufrir a lo largo de su vida, y además te vas a ir preso. ¿No? Eso es como un modo que tiene la ley de decir, bueno, esto es muy malo, y que la gente diga, esto no hay que hacer porque además de estar moralmente mal, es también penalizado. Pero entonces viene la otra pregunta. ¿En nuestro país se suele hacer a menudo abortos? ¿Se sabe, se tiene una estadística o no hay nada sobre ese tema? Bueno, en nuestro país hay estadísticas sobre el aborto, pero ¿qué pasa? En esas estadísticas, eso hay que prestar mucha atención, ¿no? En esas estadísticas, la mayoría, la gran parte de los abortos registrados en los centros de salud son abortos espontáneos. ¿Qué significa un aborto espontáneo? Es una mamá que está embarazada, feliz de la vida, el papá también súper feliz, los dos contentísimos, ya están pensando el nombre del bebé. De repente la señora pierde su bebé. Bueno, eso se llama un aborto espontáneo, sin que nadie, digamos, quiera o desee la muerte de ese bebé, pero se producen unas contracciones, una rotura de bolsa, lo que sea, el bebé es eliminado del útero materno y por lo tanto el bebé fuera del útero, cuando todavía no tiene el tamaño suficiente, se muere. Bueno, eso es un aborto espontáneo. Entonces, cuando una mujer llega a un centro de salud con un cuadro en el cual uno ve que está perdiendo su bebé, hay veces que ya no se puede hacer nada por frenar el proceso. Entonces esos son los que quedan registrados como abortos en curso o un aborto que ya se terminó, perdió su bebé en su casa. La señora a veces te dice, sí, me di cuenta que perdí, a veces incluso trae, y bueno, uno le puede recomendar que trate de darle una sepultura o lo que sea, ¿no? Bueno, entonces, los que están registrados son, en la mayoría de los casos, abortos espontáneos. Hay veces que algunas mujeres se hacen un aborto por ahí, o sea, se provocan el aborto, pero vienen diciendo, bueno, yo estaba en mi casa y de repente perdí sangre.
Y entonces uno no puede saber que eso fue provocado. Uno lo trata como un aborto en curso o como un aborto incompleto o completo, lo que sea. Entonces, muchas veces se manipulan las estadísticas, se usan esas estadísticas para decir, hay 4.000 casos de aborto en Paraguay como si fueran todos provocados, cuando en realidad la gran mayoría de esos que están registrados son espontáneos o tal vez provocados por algún medicamento o por alguna inyección o por alguna maniobra que hizo alguien, pero que no se puede descubrir. ¿Por qué? Si la mujer viniera y dijera, yo me fui a una partera o no sé qué y me hice un aborto, inmediatamente uno la tiene que denunciar y irse presa. Claro, y por supuesto se va a investigar quién lo hizo. Exactamente, entonces no se puede tener registrado en una estadística los abortos ilegales, digamos. Realmente es muy complicado el tema. Vamos a la siguiente pausa y después seguimos. Papá y mamá se querían mucho. Y por eso un día nací yo. Nací, lloré, festejé mi cumple, me alegré, me enamoré por primera vez. Estudié y me gradué. Conseguí mi primer trabajo. Y toda mi vida me trajo hasta aquí. Estilo de vida sano y natural. Starflón de Tramontina. Para que en la cocina puedas disfrutar. 100% antiadherente. Porque valoramos tus momentos. Con Tramontina te sobrará el tiempo para que puedas soñar. Y dedicarle más tiempo a lo que más amas. Starflón. De Tramontina. Dismar Salud y Cultura presenta: si usted practica deportes, si usted va al gimnasio, si usted realiza grandes esfuerzos, usted necesita Revitalizador Orgánico Jack. También elimina los dolores causados por la mala circulación de la sangre, la fatiga causada por el deporte violento o alivio de los dolores intensos de cuello, hombros, cabeza y tejidos musculares provocados por el estrés, la mala postura o por principio de artrosis o artritis. Yo le invito y recomiendo su uso. Dismar Salud y Cultura. Call Center 522-610. Simple. Sin agua estancada no hay mosquito. Y sin mosquito no hay dengue. Te repito. Sin agua estancada no hay mosquito. Y sin mosquito no hay dengue. Eliminemos el agua limpia estancada. Vacía y limpia las latas o botellas que tengan agua. El agua que vas a usar, tapala. Todos sabemos lo que hay que hacer. Amigo Camionero, domingos 10 de la mañana. Otro libro que nos puede ser muy útil como padres se titula ¿Cómo criar a las hijas? En Reflexión, Música y Libros van a encontrar este precioso material. Seguramente se recuerdan que hay un libro, Cómo criar a los varones, y ahora este es Cómo criar a las hijas. Bueno, y estábamos con las estadísticas, pero estas estadísticas que hablan de abortos espontáneos se usan en un país para querer cambiar leyes y especialmente para querer cambiar la ley y decir queremos aborto legal. Exactamente. Lamentablemente, ¿no es cierto? ¿Existen abortos clandestinos? Sí, existen. Lamentablemente existen. ¿Cuántos? No podemos saber. No se puede tener un registro porque evidentemente son clandestinos. Entonces nadie viene y cuenta.
Entonces, ¿qué pasa? Los que están registrados en todas las estadísticas del Ministerio de Salud, de la DIVEN, de todo, son abortos y punto. Que la mayoría, la gran mayoría son abortos espontáneos y que si no fueron denunciados ante la ley es porque los médicos no tenían ninguna prueba firme de que haya sido provocado. Tal vez uno puede intuir, decir, bueno, este embarazo venía súper bien y de repente perdió, bueno, tal vez tomó algo, pero uno no puede, digamos, basar una estadística en base a una intuición, o no puede denunciar una persona en base a una intuición. Sí, obviamente. Pero lamentablemente hay un grupo muy importante de gente que está utilizando estas estadísticas que hay de abortos que se produjeron en el Paraguay, que repito, abortos espontáneos, no buscados, ni deseados, ni queridos, para decir, como ya hay cerca de 3.000 o 4.000 abortos en el año, entonces despenalicemos el aborto. ¿Qué significa despenalizar? Bueno, significa quitar la pena civil y penal que hasta ahora hay, tanto sobre el médico o la persona que lleva a cabo la práctica como de la mujer que digamos, acude a esos lugares para que le realicen. Entonces, la despenalización habitualmente en los países en los que se ha realizado va acompañada por una transmisión o por una comunicación al pueblo en general que es la siguiente. Si está despenalizado quiere decir que ya no es más malo. Lo que se despenaliza es porque no es malo. Entonces, si no es malo, lo puedo hacer. O sea, son dos cosas muy distintas, ¿no? Claro, una no tiene nada que ver con la otra. Y uno podría decir, por ejemplo, bueno, despenalicemos el consumo de la marihuana, por ejemplo, ¿no? Bueno, va a seguir siendo malo el consumo de la marihuana, aunque yo lo despenalice. O despenalicemos el pasar un semáforo en rojo. Imagínense que si no hay ninguna pena por pasar el semáforo en rojo, todo el mundo va a pasar el semáforo en rojo y van a ver un aumento inusitado de accidentes de tránsito. Entonces, esos ejemplos simples nos muestran, ¿no es cierto?, lo importante que es que siga penalizado, porque el mensaje que da una acción penalizada es muy importante, porque la persona que no tiene todos los datos podría llegar a pensar que si se despenalizó quiere decir que ahora ya es bueno, y verse más urgida o más tentada a no cumplir ese reglamento. Por ejemplo, en el caso de que se despenalice el pasar un semáforo en rojo. Todos sabemos que pasar un semáforo en rojo está mal, moralmente sabemos que está mal. Ahora, si no nos van a poner ninguna multa, paso nomás el semáforo en rojo. Claro, pero ahora se trata en el tema del aborto de dos vidas que están en juego. Exactamente. Y realmente creo que tenemos que empezar a pensar seriamente qué es lo que estamos haciendo, a quién vamos a creer y qué es lo que transmitimos a nuestros hijos. Y hay otra gran mentira también a nivel de estadísticas, digamos, que se suele usar como herramienta para convencer de la despenalización del aborto. Y es el tópico de la muerte materna. O sea, hay lamentablemente en Paraguay un gran número de muertes maternas, alrededor de 130 muertes maternas en el año. ¿Qué significa muerte materna? ¿No? Porque una mujer que es madre y que muere por cáncer no se tipifica como muerte materna, sino como muerte por cáncer. Cuando se habla de muerte materna es toda muerte que tenía como causa el embarazo, el parto o el posparto inmediato. Bueno, entonces, la primera causa de muerte materna por causa de embarazo, parto o posparto es la hemorragia. La hemorragia a su vez puede ser por múltiples causas. Bueno, la segunda causa es el aborto. La tercera causa es la hipertensión arterial durante el embarazo, también llamada toxemia. Bueno, y hay otras causas. Entonces, hay mucha gente que dice, se mueren mujeres en el Paraguay porque se realizan abortos clandestinos y citan la cifra
de las muertes maternas que hay en Paraguay por todas las causas. Entonces se manipula la información para convencer de lo que yo estoy queriendo convencer. Cuando que si uno analiza por qué esas mujeres murieron por hemorragia, por un aborto espontáneo, habitualmente, o por una presión alta, los motivos son, en primer lugar, porque tardaron mucho tiempo en llegar al puesto de salud o al centro de salud para que se solucione su problema. ¿Y por qué llegó tarde? Porque no había ruta, porque no tenía vehículo, porque la ambulancia del centro de salud no tenía combustible. Esas son las causas. Entonces, si uno quiere solucionar, ¿qué tiene que hacer? ¿Despenalizar el aborto? No. Tiene que asfaltar la ruta, tiene que dotar de ambulancias a los centros de salud. La segunda causa de por qué mueren estas mujeres es que cuando llegó al centro de salud no se hizo lo indicado. Entonces, ¿cómo solucionar? ¿Despenalizando el aborto? No, hay que capacitar a la gente que está en los centros de salud en el país, allá en esos centros perdidos, rurales o semiurbanos, que se den incentivos para que los médicos vayan a esos lugares, para que hayan médicos capacitados, capacitar a las enfermeras, capacitar a las obstetras, capacitar para que cuando lleguen se haga lo oportuno, en vez de perder tiempo. La tercera causa es porque la mujer, cuando estaba sufriendo esa hemorragia o esa pérdida de su bebé, aborto espontáneo, o presión alta, se quedó en su casa y no acudió al centro de salud. No hizo el control mensual. Y cuando sufrió la hemorragia se quedó nomás, en vez de acudir al centro de salud. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? ¿Despenalizando el aborto? No. Dando educación para que la mujer sepa cuáles son los signos de alarma que le tienen que hacer ir urgente a consultar a un centro de salud para que no se quede en su casa esperando nomás, voy a esperar nomás que me baje la presión y después ya se murió. ¡Qué tremendo! Y todos tenemos que influenciar. Y para eso es tan importante conocer, porque si no sabemos, tampoco no podemos ayudar adecuadamente. Y tenemos que exigir a nuestras autoridades realmente de hacer un buen trabajo en el tema de salud. Así van a estar mejor desde más pequeño hasta la persona de edad, todos. Hacemos nuestra última pausa. Realmente el tiempo pasa tan rápido, pero espero que todos estén aprendiendo. Los padres se preocupan de que sus hijos crezcan sanos y fuertes. Por eso, en Lactolanda desarrollamos Leche Crecimiento, el mejor complemento nutricional para los chicos a partir de 1 año. Leche Crecimiento Lactolanda le aporta a tus hijos todas las vitaminas, minerales y proteínas que necesitan para tener huesos fuertes. Dale solo lo mejor a tu hijo. Dale hoy Leche Crecimiento Lactolanda. Lácteos Lactolanda, la salud de cada día. Hola, ¿dónde estás? Estoy en el par. Ay, ¿y vos? En casa, súper tranqui, feliz y contenta con el regalo que me hicieron. ¿Qué regalo? Me regalaron kilómetros de amor, salud y seguridad por sobre todo. Regalale kilómetros de amor, salud y seguridad a mamá. Regalale cintas de caminar Athletic. Athletic en los distribuidores de todo el país.
importante saber y conocer. Y realmente estas explicaciones nos ayudan a conocer más de este tema. Ahora, doctora, hablando del aborto, creo que hay cosas que cuando una mujer piensa en tal vez el aborto sería una solución, que cuando la informan le dan cierta información, pero cierta información nunca se le da y después en su vida va a sentir tantas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias para la mujer, la madre, que decide por A o B motivo, sin juzgar, hacer un aborto? Ya, bueno, esto está bastante bien caracterizado en lo que se llama síndrome post-aborto, que desde hace años se viene investigando, se viene registrando, sobre todo en los países en los cuales lamentablemente está despenalizado el aborto y por lo tanto hay un número mucho mayor de mujeres que caen, ¿no es cierto?, en esta terrible y lamentable situación de haber padecido, haber sufrido en carne propia el drama desgarrador de un aborto, ¿no? Entonces, cuando se practica un aborto clandestino, podríamos decir, o sea, un aborto directo y provocado, cuando el niño ya tiene ciertas semanas de desarrollo y ya está agarrado al útero, ya comenzó todo su desarrollo de formación de la placenta, etcétera. Entonces, claro, hay consecuencias, en primer lugar, físicas del aborto, como son, por ejemplo, el sufrir hemorragias, el sufrir también lo que se llaman trombos, que es cuando sustancias que no son sangre se introducen en la sangre. ¿Por qué? Porque uno está, por ejemplo, rompiendo con una cureta, desgarrando los vasos sanguíneos con un elemento artificial, entonces el vaso sanguíneo queda al descubierto y puede introducirse lo que se llaman, por ejemplo, pedacitos o gotitas de líquido amniótico y ese líquido después ir, ¿no es cierto?, y taponar vasos importantes de la mujer, teniendo consecuencias graves. Se pueden introducir también bacterias, hongos, virus, etcétera, a la circulación materna, causando lo que se llama septicemia o una infección generalizada que produce, en primer lugar, fiebre y si no se trata a tiempo con antibióticos puede llegar incluso a la muerte. Otras consecuencias físicas, ¿no?, como pueden ser el que el día que quiera embarazarse ya no pueda embarazarse, porque al raspar, digamos, al sacar artificialmente todo el contenido del útero, muchas veces se saca también la parte útil del útero, que es la que tiene que albergar al bebé en un próximo embarazo. Entonces, si ya no queda esa parte funcional, útil, ¿qué pasa? Que después la mujer nunca más se puede embarazar. Muchas veces también durante el procedimiento se perfora el útero, se desgarra el útero y muchas veces en esos casos hay que sacar el útero, por supuesto dejando a esa mujer estéril y sin la posibilidad de nunca más volver a concebir. Las consecuencias también de las infecciones muchas veces es que se taponan las trompas, entonces después la mujer también queda con una esterilidad secundaria. Pero más allá de todas las consecuencias físicas, digamos que, bueno, si una mujer la supera y no se muere en ese momento, bueno, pasan y quedan en el olvido. Las consecuencias psíquicas y anímicas de haberse producido un aborto son peores y más graves y más profundas. Se describe, por ejemplo, que las mujeres no pueden olvidarse de eso. No pueden. No pueden olvidarse y muchas veces sueñan con ese momento, sueñan con el bebé. Mujeres que de repente ya no pueden oír el llanto de un bebé, que entran en crisis, que están todo el tiempo calculando la edad que tendría, cómo sería, cuando ve por ahí un bebé que se parece en rasgos físicos al que era el papá del bebé o a ella misma, entrar en crisis de depresión, ¿no? Se cita en muchísimos casos, ¿no es cierto?, depresión, llanto fácil, insomnio, cefaleas, o sea, dolores de cabeza que no se pueden solucionar, esas migrañas persistentes que no se pueden solucionar con nada porque tienen una causa anímica, psicológica, psíquica, ¿no? Es muy grande el desgarro interior que sufre una mujer al desprenderse en forma traumática de la vida, ¿no? O sea,
cualquier mujer que sufre la pérdida de un hijo, digamos, naturalmente, podríamos decir, en un accidente de tránsito, o un hijo que se te muere, o un bebé que perdiste, sufre un duelo. Pero el hecho de saber que uno no es culpable de esa muerte, es lo que permite que se vaya sanando el alma, que se vaya sanando la psiquis, hasta que uno supera el duelo habitualmente y puede seguir adelante con su propia vida. Ahora, en este otro caso es muy diferente porque uno sabe que una es la causante principal y en muchos casos única, porque a veces también, bueno, ni se dio participación en el asunto al padre de la criatura, o a veces es el padre el que propicia el aborto. Hay casos muy diversos, ¿no? Entonces la mujer es la que carga con todo el peso de la culpa, y la culpa interiormente va desgarrando esa psique que queda ya enferma, y que a veces se manifiesta por enfermedades psicosomáticas, o sea, enfermedades físicas pero que tienen un origen psíquico, o en depresiones. Y otro rasgo que también es característico, que se describe como parte de esta problema tan grande del aborto, es que rarísimamente una pareja que ha consentido mutuamente en la realización de un aborto sigue junta. O sea, habitualmente si una pareja, digamos, estuvo de acuerdo para producir un aborto, generalmente esa pareja se termina, esa relación se termina. Hay un obstáculo tan grande que es ese crimen del aborto, de esa culpa, que generalmente esa relación se termina. Y muchas veces las mujeres también se ven imposibilitadas a tener otras relaciones estables y duraderas. ¿Por qué? Porque todo el drama que implica, ¿no es cierto?, el tema del aborto, que nunca sanó. Realmente creo que es importante conocer estas consecuencias y supongo que hay muchas más que tan rápido uno no puede resumir. Así que queremos que ustedes en familia hablen del tema, instalen el tema. Y si no son los propios hijos que de repente llegan a ese conflicto, serán compañeros, amigos, y dar una mano para la vida, para ayudar a proteger la vida. Así que, doctora, muchísimas gracias por las explicaciones. Les animo a los padres a que tengan muy en cuenta que hay que prevenir. ¿Y cómo se previene? Bueno, educando en el amor, educando para la vida. Claro. También reforzando muchísimo la autoestima de cada mujer, y ayudando también a las niñas desde chicas de que en su proyecto vital esté involucrada la maternidad, para que el día que llegue la maternidad no las desestabilice. Porque ¿qué pasa? Ahora hay muchas chicas que piensan, no, primero voy a estudiar, después voy a hacer el máster, después el postmáster, después el doctorado, después voy a trabajar, y cuando tenga 38, 40, ahí voy a tener mi primer hijo, ¿no? ¿Y qué pasa? Si el hijo llega antes, le desestabiliza todo su cuadro. Entonces hay que animar muchísimo a decir, bueno, que la vida es una bendición y que los hijos es la mejor parte de la familia. Así es, será hasta un próximo Hablando en Familia. Muchas gracias.